Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya vamos a esperar un ratito, un minutito, a que ingresen sus compañeros. Niños, están en clase. Vos me acordás de chiquititos, sí lo pagué. Tú no tienes ni dónde caerte muerta, ¿cómo les vas a pagar? Que yo sepa, mamá no utiliza de ese tipo de transacciones clandestinas. Ya, alguien vaya a la tienda. Pero estoy en clase. Yo estoy en descanso. De que ahí es mi día libre. Bueno, continuaremos con el capítulo. Estábamos en los factores abióticos. El día de ayer habíamos tocado el punto del agua, ¿no es cierto? La importancia del agua. Habíamos hablado sobre la importancia del agua, les decía, en relación al desarrollo, crecimiento de la planta y obviamente en relación a la competencia, ¿no? Que puede ocurrir entre plantas de la misma especie o entre plantas de diferentes especies. Por lo tanto, el agua siempre va a ser, si quieren, un factor de competencia, porque las plantas necesitan de este elemento, si quieren, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a diferentes otros factores ambientales, ¿no? La planta va a necesitar más agua en algún momento. Y si está rodeada, la planta de cultivo, si está rodeada de malezas, o en el cultivo, en la parcela existen bastantes malezas, por lo tanto va a existir la competencia, porque también las malezas, por el hecho de que también son plantas, obviamente, necesitan el mismo recurso, ¿no? Si, por decir, hubiera mucha calor, mucha radiación solar, bueno, diferentes factores para que ocurra esta competencia en relación a este elemento, ¿no? Algo también interesante que nos dicen los fisiólogos en relación a este elemento, en relación al agua, nos dicen que una planta cualquiera, requiere de grandes cantidades de agua para producir materia seca, ¿no? Dependiendo qué tipo, de qué tipo de planta estemos hablando, entonces esa planta va a requerir mucha agua para producir, por ejemplo, 1 kilogramo de materia seca. Este estudio lo han hecho en algunas especies cultivadas, ¿no? Donde se ha tomado en cuenta, por ejemplo, que la planta es no eficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una planta es no eficiente, es decir,
tiene ciertas características que no hacen que esta planta sea competitiva, ¿no? Planta no eficiente, que no sabe en qué momento, digamos, va a manejar sus estomas para que no pierda mucha agua y demás. Entonces, ese tipo de planta requiere una gran cantidad, nos dicen, de agua para generar materia seca. Por ejemplo, como planta no eficiente, una planta no eficiente, tomaron al género Phaseolus. ¿No? Y también aparte de Phaseolus, tomaron también estudios con el glicine. Que son consideradas plantas no eficientes. Y al hacer el estudio, nos dicen que estas plantas necesitan 700 acá 650. No, a ver, decíamos que las plantas requieren grandes cantidades de agua para producir 1 kilogramo de materia seca. ¿Mm? Por lo tanto, se habla de coeficiente de transpiración, obviamente, ¿no? Eso va a influir harto en el tipo de planta. Y ese coeficiente de transpiración varía entre 350 a 1000 kilogramos de agua por kilogramos de materia seca. Entonces, los géneros, estos dos géneros que son considerados como plantas no eficientes, presentan estos valores como el coeficiente, decíamos, de transpiración. Como coeficientes de transpiración, ¿no? Esto está en kilogramos de agua en relación a kilogramos de materia seca, ¿no? Entonces, si observamos los datos, son muy altos porcentajes, muy alto coeficiente en ambas plantas, en ambos géneros, para producir materia seca. El mismo estudio lo hicieron, pero ya en malezas, ¿no? Tomaron en cuenta a las siguientes malezas. Tomaron en cuenta al sorghum, a la setaria, el panicum, también al amaranthus, y a la famosa portulaca. Si se han dado cuenta, la portulaca está en todo, ¿no? Ahora, haciendo el estudio respectivo, determinan el coeficiente de transpiración y nos dan los siguientes datos. ¿No? Ya nos damos cuenta que estos datos son menores a los anteriores, ¿no? Si observan,
En comparación con las plantas cultivadas de estos dos géneros, 700, 650, estas malezas tienen este coeficiente de transpiración mucho menor, ¿no? Menos del 50%, podríamos decir, ¿no? Lo que significa que estas malezas, en este caso se tomaron solamente estas 5, estas malezas son más eficientes en el uso del agua que estos cultivos, ¿no? Con esto estamos demostrando, dicen los fisiólogos, que hay plantas que son consideradas eficientes en relación al coeficiente de transpiración y en comparación con plantas cultivadas. Ahora, ¿cuándo es más importante esta situación? O sea, ¿cuándo se le da mucha mayor importancia a esta situación del agua? Cuando existe escasez de este recurso, ¿no? Cuando va a haber poca agua, va a haber por alguna razón, no va a haber mucha agua, ¿no? Por alguna situación, entonces no les va a afectar mucho estas plantas, o sea, estas malezas. Estas van a seguir desarrollándose tranquilamente, pero sin embargo, no va a ser así con estas plantas cultivadas, ¿no? Que necesitan, que su coeficiente de transpiración es muy alto, por lo tanto, una escasez de agua va a afectar en algunos casos drásticamente al desarrollo, al crecimiento, al desarrollo, a la producción de los cultivos, ¿no? Por esa razón también muchos fisiólogos dicen lo siguiente, ¿no? Que hay que tomar en cuenta esta cuestión de realizar el primer riego, ¿no? Porque si yo tengo, dice, mi cultivo, mi parcela, donde he sembrado a mi cultivo, ¿no? A mi especie cultivada, es bien importante saber en qué momento se va a hacer el primer riego. Porque si no tomo en cuenta eso, dice, si yo voy a mi parcela, siembro y ya no más riego, por decir, hago un riego, no sé, inundante y demás, las primeras que se van a beneficiar, obviamente, van a ser las malezas. No tanto así de cultivo o la semillita que he puesto. No se va a beneficiar. Entonces, generalmente, el agua que se pone, que se da en el primer riego, se va a agotar rápidamente y eso debido a que las malezas van a ser las que van a aprovechar este recurso, ¿no? En cambio, la planta cultivada no, todavía está en semilla, entonces todavía no le va a afectar e incluso en algún momento tal vez le va a perjudicar en todo caso, ¿no? Eso es importante darse cuenta en relación a este recurso agua. Entonces, cultivar, si bien el agricultor lo hace sin muchos conocimientos, la idea es, si no, bueno, no lo hace con conocimiento científico, vamos a decir, pero le va bien en muchos casos, ¿no? El rol del ingeniero agrónomo es tomar esos conocimientos del agricultor, no desecharlos, ¿no? Utilizarlos, basarnos en esos conocimientos, más los conocimientos científicos que uno pueda tener, ¿no? En relación a estudios, a investigaciones, mismos experimentos que uno hace. Entonces, todo eso, ¿no? Va a ser muy útil en la agricultura, ¿no es cierto? En el área de la agricultura, para poder producir mejor, más, bueno, ahora estamos en la onda ecológica, más sano, etc. También habíamos indicado que la profundidad del sistema radicular presenta ventajas, ¿no es cierto? O sea, cuanto más profunda sea la raíz de la planta, entonces le va a favorecer, dicen,
a que pueda pasar algún estrés hídrico que podría existir, ¿no? Eso también se ha demostrado. No hay muchos estudios que se han hecho, pero los pocos que tenemos se les está mencionando, ¿no? En relación a esto de la profundidad de las raíces, tomaron, por ejemplo, en cuenta el Chenopodium album y el Solanum nigrum, que es el tomatillo, como maleza. Ya, entonces nos dicen que el tomatillo, por ejemplo, el tomatillo, que es considerada maleza, es menos afectado en periodos de escasez de agua, ¿no? Comparado con otros cultivos. ¿No? Como les digo, hay interesantes y pocos estudios que se han hecho, pero en nuestro medio no se le da mucha importancia, ¿no? A las malezas. En otros países sí ya les han dado mucha importancia porque realmente les perjudica desde muchos puntos de vista y van haciendo los estudios respectivos, no solamente para eliminarlos, ¿no? Sino saber el por qué y tal vez en algún momento tomar, ¿no? En genética, en biotecnología, no sé, tomar algunos genes, qué sé yo, de este tipo de plantas para luego tener cultivos mejorados, ¿no? Con ciertas características que tienen las malezas, pero ya pasadas a las plantas cultivadas. Entonces, eso es bien importante eh, tomar en cuenta esa situación y no pensar solamente lo negativo de la maleza, ¿no? Lo que siempre casi hacemos, ¿no? Esta es una maleza, entonces hay que deshacernos de ella. Eso es lo que suele uno pensar o tiene en mente, digamos. Pero deberíamos cambiar un poco ese pensamiento, ya como estudiosos que somos, ¿no? Por el hecho de haber ya estado en la universidad, eh, tener ya conocimientos desde diferentes puntos de vista, entonces dar más opinión, ser más amplios y aprovechar esta situación. Bueno, eso en cuanto al agua, que es otro factor sumamente importante en la competencia, ¿no? En primer lugar, decíamos, está la luz, o sea, la radiación solar. Si quieren, en segundo lugar, lo ubican al agua, que también es sumamente importante. El agua es vida, sabemos, entonces no carece de importancia, tiene mucha importancia. Y otro factor importante de competencia también son los nutrientes, ¿no? En relación a esto, se sabe que una determinada superficie del suelo, si nosotros tomamos una área del suelo, se dice que este suelo es capaz de producir cierto tipo de vegetación, ¿no? Pero el suelo que tenemos ahí no va a hacer diferencia en el tipo de vegetación, ¿no es cierto? Eh, o sea, me refiero a que en ese suelo puedo tener una planta cultivada o puedo tener malezas. La cuestión es que ese suelo, ese espacio, esa área del suelo, va a tener nutrientes, los cuales pueden estar disponibles a cualquier vegetación que ocupe ese espacio, ¿no? El suelo no va a detener los nutrientes sabiendo que es maleza, ¿no? O va a liberar nutrientes sabiendo que es cultivo, ¿no es cierto? No hay eso, no existe eso. Entonces, basta que en ese suelo se posen semillas y demás, y estas van a ir tomando los nutrientes y bueno, van a ir desarrollando.
Los nutrientes obviamente se van a encontrar, decimos, en el suelo, y estos nutrientes pueden encontrarse cerca de la superficie o en diferentes profundidades del suelo. Pero lo interesante acá es que cuando tenemos nuestra parcelita para cultivar, la preparamos y demás, siempre van a estar primero las malezas y estas van a absorber los nutrientes con mayor rapidez y en cantidades relativamente mayores que de las plantas cultivadas. Por eso se dice que cuando se hace la aplicación del fertilizante, ¿no? El agricultor o la persona que está cultivando fertiliza su suelo, fertiliza el suelo, siempre obviamente va a ser con el objetivo de favorecer nuestras plantas cultivadas, ¿cierto? Pero eso no ocurre, ¿no? Eso también ya lo han demostrado. Han demostrado que cuando se hace una primera fertilización, los más beneficiados siempre van a ser las malezas, ¿no? Las malezas, por ser unas plantas que ocupan rápido el espacio, germinan más rápido que la especie cultivada, absorben el agua del riego, entonces van a aprovechar los nutrientes del suelo, como también de la fertilización que se realice. Y al ser estas plantitas, las malezas, las primeras en todo, al estar dispuestas, ¿no es cierto?, al crecer rápidamente y demás, entonces se les dice que son las más competitivas. Ya por esta razón también, a veces se dice que, por ejemplo, el agricultor ha fertilizado y ve que su planta cultivada todavía recién está germinando, emergiendo, y ya tiene otro tipo de plantas que están creciendo robustamente. Entonces, lo que hace es sacar esas malezas que puede ver, que están a simple vista, y nuevamente fertiliza, ¿no? Para que su plantita cultivada crezca bien. Pero otra vez, si hace eso, las malezas, no se olviden que las malezas no tienen una emergencia homogénea, uniforme, ¿no es cierto?, sino tienen escalonado. Entonces, unas emergen, pasa un tiempo, otras emergen y así sucesivamente. Entonces, las malezas van a seguir, en este caso, siendo las aprovechándose de la fertilización. Y por lo tanto, los fisiólogos y malezólogos dicen que la fertilización no es una solución para que las plantas cultivadas crezcan mejor, ¿no? Sino hay que saber, o sea, el aumento de la fertilización, perdón, no es una solución, ¿no? Lo que sí hay que saber en qué momento vamos a hacer la fertilización, de qué tipos de fertilizantes vamos a usar y demás, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que se han hecho. A ver, enseguida les comento. ¿Dónde está? Ya, aquí, por ejemplo, dice, lo interesante de las malezas es que
frecuentemente o con frecuencia son capaces de acumular en forma considerada cantidades de nutrientes, ¿no? Y como van almacenando, entonces hacen que reduzca el rendimiento del cultivo, cualquiera que sea este, ¿no? Si hay las malezas que están absorbiendo los nutrientes y los están almacenando, obviamente estos nutrientes van a escasear en el suelo, ¿no? Y cuando la planta cultivada quiera tomar esos nutrientes, bueno, ya van a ser pocos o escasos. Entonces, esto hace que se reduzca obviamente el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, se hizo un estudio bien interesante. Un investigador hizo un estudio en el cual analizó o comparó los siguientes elementos, ¿no? Como nitrógeno, comparó nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ¿no? El estudio consistió en lo siguiente, ¿no? Un investigador toma el cultivo del maíz y toma a otras 5 malezas para comparar el contenido de estos elementos, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, para comparar el contenido de estos elementos tanto en el maíz como en las malezas, ¿no? O sea, en la acumulación que lograron hacer estas malezas. Y encuentra, al hacer el estudio, encuentra que cada una de las malezas, cada una de las 5 malezas, tenía un mayor porcentaje de nutrientes en comparación con el maíz. Ya decíamos, acá se toma en cuenta el maíz, del estudio se hizo con el maíz y con malezas. ¿No? Para hacer una comparación en relación al contenido de estos elementos en la especie cultivada que es el maíz y las malezas, que tomó unas 5 malezas, nos dicen, ¿no? Entonces, cuando llega ya al momento del análisis y a los resultados, encuentra que las malezas almacenan o tienen una mayor concentración o cantidad de estos elementos en relación al maíz. Esto en peso seco, ¿no? El análisis se hizo en peso seco. Por ejemplo, nos dicen que estas malezas tenían 2 veces más, a ver, vamos a anotar. Dos veces más nitrógeno, 1,5 veces más fósforo, 3,5 veces más potasio, 7,5 veces más calcio y 3 veces más magnesio. Todo esto en relación al maíz. ¿No? Entonces ahí da la importancia, ¿no? Y dice que las primeras en beneficiarse de los nutrientes del suelo siempre van a ser las malezas, ¿no? Y más aún cuando reciban la fertilización. En comparación entonces de las malezas
con el maíz, ¿no? Dice, estas malezas tenían 2 veces más nitrógeno que el maíz, 1,5 veces más fósforo que el maíz, 3,5 veces más de potasio, mucha cantidad en calcio, imagínense, y 3 veces más en magnesio. Entonces, acá solamente trabajo con el maíz, pero tal vez sería bueno, ¿no? Hacer con otras especies cultivadas para ver esta cuestión de los nutrientes, ¿no? Que no debería pasar desapercibido. También nos dicen que entonces, si esto está relacionado con la fertilización, la aplicación de fertilizantes principalmente nitrogenados en presencia de malezas va a depender mucho de la época, de la dosis y del lugar de aplicación, ¿no? Es decir, si uno quiere hacer la fertilización, pero ya sabe que tiene malezas en su parcela, pues va a tener que pensar cuándo va a fertilizar, ¿no es cierto? La época. Posteriormente la dosis, ¿no? ¿Qué dosis va a utilizar? Y el lugar de la aplicación, ¿no? ¿Cómo va a aplicar ese fertilizante? Para todo con el objetivo de que las malezas no sean las primeras en ser beneficiadas. Por ejemplo, en el cultivo del arroz, nos dicen que la mayor tasa de absorción de nitrógeno en el cultivo del arroz, la mayor tasa de absorción de nitrógeno ocurre entre el inicio del desarrollo de las espigas y el florecimiento. Cuando ocurre, el arroz compite bastante con el arroz rojo, ¿no? Entonces, cuando ocurre competencia con del cultivo con el arroz rojo, y cuando ambas están en la misma etapa de desarrollo, ¿no? Va a tener mucha importancia, nos dice, la altura de la planta, ¿no? O sea, si una de las dos es más alta, entonces va a causar sombreamiento. Y generalmente el arroz rojo es la más alta. Entonces lo que ocurre es, hace sombra al cultivo. Y por lo tanto va a afectar esto, la absorción de nitrógeno. Ahora también alguien puede decir, entonces, habría que hacer fertilizaciones tardías, ¿no? Pero la idea no es esa, ¿no? Porque también se ha comprobado que cuando se hacen fertilizaciones nitrogenadas principalmente, en estados tardíos, tienden también a beneficiar más, en el caso del arroz, se hizo ese estudio, entonces tiende a beneficiar más al arroz rojo, que es una maleza, ¿no? Y bueno, por ese lado se complica un poco. O sea, cuanto más uno estudia y más se entera de algunas situaciones, entonces se va complicando, ¿no? Se va complicando a veces esto de la cuestión de cultivar especies. Pero al final decimos que no es, lo que se pretende es mejorar, ¿no? El tipo de cultivo, la especie, la forma de cultivar y demás. Aparte de los nutrientes, si bien estos tres son los más conocidos y más mencionados, también se habla de competencia por el espacio. Es decir, en este caso lo que se dice es lo siguiente, ¿no? La primera planta que ocupa el área tiende a excluir a las demás, ¿no? La primera planta que va a ocupar el área de suelo va a tender a excluir a las demás. Va a tener la ventaja competitiva, ya que sabemos que las plantas compiten por el espacio.
¿no? O sea, ¿quién ocupa antes el espacio? Bueno, va a ser la beneficiada, en todo caso, ¿no? La más beneficiada, ¿ya? Ya creo que me quedan unos 3 minutos. Voy a llamar a la asistencia. Lynn Arano. Presente. Chalco Gladys. Mayra Condori. Presente, Inge. Grisela. Wilfredo. Presente, Inge. Ana Carolina. Presente, Inge. Juan Martín. Ana María Mamani. Asaí. Maciel. Gisela. Presente, Inge. Tatiana. Julia. Julia Andrea. Presente, Inge. Jimena Sarsuri. María Elena. Presente, Inge. Modesta Isabel. Presente, ingeniero. Mayra Magdalena. Presente, Inge. Stephanie. Duberti. Presente, Inge. Ya. Creo que llamé a todos. Si alguien no escuchó su nombre, me dice. Ingeniera, el mío, Grisela Flores. Flores. Ya, está bien. Bueno. Entonces quedamos acá. Ya vamos a terminar con esta parte. Ya vamos a continuar la siguiente clase, por favor, y se les va a dar algún trabajo de información. Gracias por su atención, jóvenes. Nos estamos conectando la siguiente semana. Que les vaya bien, gracias. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien, chao. Inge, ¿me ha escuchado a mí? ¿Cuál es tu apellido? Aranolín. Sí, sí, sí. Ya se Te he va. anotado. Ya, gracias. Hasta luego, Sí, Inge, sí, que sí. le vaya bien. Chao, que les vaya bien, chao.